Seguimos aquí en el otro lado de la pandemia y ya en instantes vamos a hablar de los indicadores de malestar en el marco de todo lo que atravesamos allá por marzo hasta aquí, con muchos cambios de hábitos que tuvimos que atravesar, doctor. Incluso el personal de salud se tuvo que adaptar. Este tiempo de preparación también generó un fenómeno de angustia que hoy se está expresando, y además estamos viendo también que nuestros propios compañeros hoy por hoy se están enfermando. Algunos de ellos están internados, tenemos colegas médicos que han atravesado la enfermedad de manera grave, sin ir más lejos, el doctor Lisi recuperado hace muy poquito tiempo, su señora que no pudo recuperarse. Tenemos otros colegas que están internados en este momento, hay personal de enfermería que ha atravesado la enfermedad de manera grave también, estando internado, personal que hace otro tipo de tareas en el ámbito de la salud. Por lo tanto, esa angustia de haber estado asistiendo a la llegada del brote fuerte en la ciudad, más la espera, más lo que hoy está ocurriendo, que estamos conviviendo con esta tensión, ¿no?, de atender a las personas que están con la enfermedad. ¿Qué podemos hacer? No, pero además atenderlos y no enfermarnos. Esa tensión de sabernos que no somos muchos y que tenemos que mantenernos sanos para poder seguir haciendo frente. Y aparte que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a tener que estar. Entonces hay todo un fenómeno ahí que es un cóctel que desde el punto de vista de la emocionalidad, de tensión, es muy difícil de llevar. Lo sumamos a esta charla y le agradecemos al doctor Fabián Castriota, decano de Psicología de la Facultad allí en Santa Fe, que además leímos un artículo, una nota periodística sumamente interesante sobre los indicadores de malestar que nos despertó el interés de poder tenerlo aquí en este programa. Doctor Castriota, buenas tardes, gracias por sumarse. Buenas tardes, y el agradecido soy yo. Lo único que quiero aclarar de entrada es que, bueno, soy el decano de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. Exacto. Y siempre encuadramos estas actividades como actividades de extensión que ofrecemos a la comunidad, poder reflexionar y colaborar en momentos tan críticos como los actuales, ¿sí? Bueno, y desde la facultad, desde la universidad, digo, en el marco de la pandemia, ¿cuánto han sumado, digo, en cada una de ellas a todo esto que nos atraviesa? Y leíamos esta nota sobre los indicadores de malestar. ¿Qué puede contarnos al respecto y sobre esto que hablábamos, esta carga de emocionalidad que tenemos en el marco de la pandemia? Sí, es una pregunta profunda en el sentido que tiene como muchas vertientes, ¿sí? Lo primero que quiero marcar es que hay una diferencia muy clara entre cuando comenzó la cuarentena al momento actual. Es decir, no son los mismos los indicadores a nivel psicológico cuando comenzó, a las 2 semanas, que originalmente la cuarentena iban a ser 2 semanas, a los 60 días, y ahora ya pasamos los 6 meses. La sintomatología fue cambiando. La sintomatología a nivel psicológico, ¿sí? Un dato interesante es que en la nota yo decía que llama mucho la atención que, así como de entrada el gobierno, el nacional, hizo algo muy positivo, que fue incorporar un comité de expertos, la mayoría médicos, para trabajar el tema de la prevención, lo sanitario, etcétera, no incorporó expertos en salud mental para atender todo lo que significa la salud mental. Entonces hoy nos encontramos que, además de los problemas que ustedes señalaron muy bien al comienzo, con los infectados, con los contagiados, con los que tienen que atender a los contagiados, con los fallecidos, con los familiares de los fallecidos, con los familiares de los que atienden. Es decir, además de eso, estamos ante a mi criterio, ante una emergencia desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Respecto a esto que usted menciona, por un lado está toda la población, en donde estamos todos incluidos, y por otro lado también este resguardo que hay que hacerle a los médicos que hoy están de algún modo agotados, con esta tensión constante, viendo compañeros, perdiendo compañeros, esto que no se ha atendido y que hoy se nota muchísimo, este agotamiento en el sistema de salud. Totalmente. Sí, no solo los médicos, todo el personal sanitario, ¿no? Las enfermeras, los enfermeros,
Es decir, todo el personal sanitario. Ahora, hay un dato interesante. En general, todas las investigaciones y la evidencia empírica muestran que los médicos, en general, por su formación, suelen estar como preparados para estos cuadros, digamos, no tan largos, pero ¿por qué digo esto? Porque generalmente suele aparecer toda la situación de sintomatológica en los médicos, si bien están agotados, a posteriori, es decir, empiezan a aparecer un cuadro sintomatológicos, lo que llaman estrés postraumático, ¿sí? A posteriori. ¿Está claro? Sí, A sí. diferencia, por ejemplo, me contaba un amigo que es neumonólogo, que la mujer cada una vez por día lo llama para ver cómo está, y me dice, me cansa más el llamado de mi mujer y está todo el día atendiendo pacientes con coronavirus. ¿Por qué? Porque dice, él está preparado para eso, más allá que es estresante, pero no tiene, es decir, yo creo que él va a empezar a tener síntomas cuando esto termine, lo que es el estrés postraumático, a diferencia de los que no estamos preparados, digamos, para la atención primaria, en este caso de la salud, ¿sí? Pero obviamente que es fundamental la atención psicológica a los que están en el frente de batalla, y cuando digo esto es a todo el personal sanitario, ¿sí? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. El doctor López le habla. Hoy hay discusiones. A ver, coincido plenamente en que no es lo mismo cómo afrontábamos. Yo soy personal de la salud, soy médico. ¿Cómo afrontábamos esto en marzo? ¿Cómo lo afrontamos durante esta espera que tuvimos en la provincia de 100 días aproximadamente sin casos, y que veíamos la pandemia por televisión que pasaba en el AMBA, que pasaba en Río Negro, que pasaba en otros lugares, y cómo la estamos afrontando ahora? La pregunta tiene que ver con que si este tiempo de cuarentena y de delay que tuvo la llegada de la oleada fuerte a la provincia no generó, con esto de la salud emocional distinta que tenemos hoy a la que teníamos cuando todos teníamos miedo, o el miedo, ese temor a lo que se venía en marzo, no generó desde el punto de vista conductual en las personas, y me corro ya del personal de la salud, no generó ya como una cierta relajación y como una cierta liberación de tensiones, y que hace que hoy por hoy las consecuencias de el gran número de contagios que tengamos en la provincia sea el que se está verificando. Digo, si esta situación de tanto tiempo de cuarentena, por lo menos en nuestra provincia, no generó mayor posibilidades por esto de cómo podíamos manejar la cuestión emocional, no generó mayores posibilidades de que haya más riesgo de contagios. Sí. A ver, en parte es cierto, doctor, que lo que usted señala. También es verdad que hay algo que tiene que ver con la fatiga. Nadie fue entrenado para una cuarentena tan larga. Totalmente de acuerdo. Y tampoco hubo un equipo que nos haya asesorado. Entonces, estas variables ligadas a la salud mental quedaron libradas al azar. De hecho, la salud mental al comienzo no fue declarada como digamos, como una actividad esencial, lo cual es sorprendente, la verdad, ¿sí? La Federación de Psicólogos de la República Argentina escribió en su momento al jefe de ministros sobre este asunto, porque ya había cuadros sintomatológicos a los 10 días. Imagínense lo que es ahora. Pero hay algo que tiene que ver con la fatiga social, ¿sí? Hay muchísima angustia es decir, acá nos encontramos con otros factores. Entonces empiezan a cruzarse las variables, por eso es tan difícil hacer un buen diagnóstico de situación, ¿sí? Porque empiezan a aparecer variables que tienen que ver con la situación social, con la situación económica y con la crisis institucional. Ayer aparecieron los datos de la pobreza en la Argentina, el 41%, el 54% en los menores de 14, el 56% menores de 14 años, y son datos alarmantes. Entonces está el comerciante que está desesperado por trabajar, ¿sí? Fabián, Que quiere sí. ¿Y usted cree que, y acá yo he sido siempre un defensor muy fuerte de las medidas de distanciamiento, creo que hemos
Creo que hemos tenido quizás la incapacidad de detectar, testear y aislar en el momento que correspondía a las personas que se necesitaban, y por ahí eso extendió el periodo de cuarentena, que también creo que desde hace un tiempo no estamos asistiendo a una cuarentena estricta como fue al inicio, pero le parece, y ahí también hay una cuestión que estoy pensándolo yo también, que tendría que haber sido el mensaje, ¿no? Salir un poco del mensaje hegemónico de lo epidemiológico médico a un mensaje más sistémico, más ligado a la integralidad, en esto que estaba diciendo, de la salud mental, de la salud social, de la salud colectiva, no solamente de lo individual ligado al coronavirus, sino la salud colectiva como fenómeno de derecho colectivo de las sociedades. ¿Le parece que debería haber sido el mensaje mucho más amplio y no tan sesgado a lo epidemiológico, infectológico? Coincido plenamente. Ese tenía que haber sido el mensaje inicial y fue lo que indudablemente yo también lo vengo a través de escritos diciendo hace mucho, desde que comenzó esta problemática, ¿sí? Entonces hoy nos encontramos con un cuadro social de muchísima fatiga y con una desintegración social bastante importante en todo el país. Si ustedes entran, por ejemplo, lo que es ingresar a atravesar San Luis, hoy hay un piquete de los camioneros en la ruta. Es decir, el país está en este momento en una situación muy compleja desde el punto de vista de la circulación, desde el punto de vista de que hay ciertas conductas anárquicas, es decir, no hay una política de integración. Y aparte estamos revelados en algún punto como sociedad, porque esto generó un efecto rebote de que estemos revelados hacia la pandemia. Sí, yo respeto su valoración. Yo creo que en realidad, no sé si es hacia la pandemia, sino me parece que hay un tema social con la confianza. Para que una sociedad pueda cumplir, tiene que haber confianza. Y lo que se ha perdido, porque al comienzo lo había, y de hecho se cumplía, como decía el doctor, la cuarentena, pero después empezaron a aparecer episodios ajenos a nivel, es decir, decisiones políticas que no tenían que ver con la salud. ¿Sí? Sí. Empezó a haber, al comienzo hubo una liberación de presos por el tema del COVID, después, ahora habrá que sacar estadísticas de cuántos de esa liberación de presos, cuántos, sobre todo en el AMBA, cuántos reincidieron o no. Después empezó a aparecer el problema de Vicentín, es decir, empezaron a aparecer factores que estaban por fuera de lo sanitario. Y esto hace hoy, para mí son profundos errores de cálculo emocional, ¿sí? Uno cuando ve la película Relatos Salvajes puede ahí observar cómo son errores de cálculo, ¿sí? Entonces, a veces en las comunicaciones, en los actos, no hay especialistas que evalúen el impacto que puede tener en el colectivo social este tipo de medidas. Sí, creo que... Y esto sí. No, lo escucho. Y esto ha resquebrajado el tejido social, esto ha resquebrajado la confianza. Creo que... Entonces hoy estamos... Sí. Creo que ahí hay una clave, ¿no? En el mensaje, en cómo se ha gestionado la comunicación de las medidas y qué temas se han puesto en agenda y qué temas han ido tiñendo de alguna manera lo que era inicialmente un mensaje muy como un bloque muy firme y la sociedad entera acompañando ese mensaje. Y a medida que se fue extendiendo todo, como algunas otras cuestiones fueron tiñendo y que fueron haciendo que se perdiera ese sentimiento de bloque que teníamos, y apareciendo otro tema que yo agrego a lo que usted decía, doctor, esto de los diferentes problemas interjurisdiccionales que ha habido entre provincias y hasta entre propios municipios por problemas de circulación y todo eso, por no gestionar de manera uniforme todo este tipo de instancias. Entendiendo que más allá de que cómo nos está afectando la pandemia por regiones, seguimos siendo un solo país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso hablo de cierta tendencia a la desintegración. Y si uno lee la historia, uno ve lo que sucedía en la Europa de 1347, 1353 con la peste negra, la peste bubónica, y se daban situaciones similares. Hubo aumento de impuestos, ¿sí?
porque había que financiar, por ejemplo, España, el 80% de los ingresos fiscales eran para pagar intereses de la deuda. Y uno se sorprende de, a pesar de la cantidad de años que han pasado, de situaciones muy similares. Ricardo II tenía que financiar la guerra con Francia, quería aumentar los impuestos. Habían fallecido, de 80 millones de europeos, habían fallecido la mitad por la peste bubónica. Se quejaban, se aislaban e incendiaban la aldea de al lado, creyendo que la aldea de al lado era la el que origen del mal. Claro. Entonces, digo, la historia siempre sirve para leer mejor los contextos actuales y tomar mejores decisiones, ¿sí? Con una economía, la nuestra, que está en una situación sumamente vulnerable. Entonces uno puede observar, por eso digo que hay cierta, no es contra la pandemia, me parece que es mucho más profundo, ¿sí? Uno puede observar la agenda de los diputados, de los senadores, con la pobreza que tenemos, con la inseguridad que existe, con los problemas que tienen. 19.000 pymes han cerrado desde que comenzó la cuarentena, es decir... Sí, el otro día hablábamos y hacía yo una metáfora, ahí me hago cargo de lo que digo, que esto es como transitar una autopista, ¿no? El COVID va por el carril rápido, 130 kilómetros por hora, el equipo de salud trata de alcanzarlo y va en el carril intermedio, a 100, siempre vamos un pasito más atrás, nos faltan insumos, nos faltan equipamientos, nos faltan respiradores, nos faltan profesionales, no tenemos quien trate nuestra angustia. Y la política en el carril lento, por la banquina, empujando el rastrojero como puede. Y a veces haciendo malas lecturas y comunicando mal. Doctor Castriota, gracias por sumarse. Es para hacer un programa entero con usted por todo lo que hay que analizar, pero nos ha ayudado a interpretar esto que nos está tocando vivir. Muchas gracias. El agradecido soy yo y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias. Bien, la salud mental debió haber estado en la agenda desde un principio. Nuevamente tenemos que hablar de que, como dice el doctor Eduardo López, los tiempos de la política no siempre acompañan la realidad. Hacemos una pausa, cuando venimos nos queda contestar todo lo que tenemos en nuestra red allí en Instagram. Ya volvemos.